Gentiles amigos, muy buenas tardes. Estamos acá riéndonos. Decía un amigo por ahí, ustedes se ríen como que si no debieran, ¿no? Y nosotros ahorita bromeábamos con Jacob y el doctor Valdés. Recuerde que somos cofundadores de la Asamblea Popular del Soconusco y la Frontera y tenemos este espacio informativo y de opinión con los temas que respectan a nuestro municipio, a nuestra región, a nuestro estado, a la nación y aún en forma internacional. Todos, tanto los políticos, económicos, como la vida social, a nosotros nos interesan y opinamos. Ustedes pueden comentar en Facebook, en YouTube, en Twitter, en Instagram, todas nuestras videos, nuestras publicaciones, y siempre hemos dado la libertad de que ustedes lo hagan, cualquiera que sea su opinión. Nosotros hacemos este ejercicio cívico como una muestra de libertad. Hemos repetido en varias ocasiones que para nosotros fue fundamental que todos los mexicanos, el día 1 de julio del 2018, votáramos por el presidente López Obrador y sobre todo, no era por la persona, sino porque se diera un cambio al sistema político que se vivía en México. Esta oportunidad se le había dado a Fox. Calderón la arrebató, pero tuvieron la oportunidad muchos que hoy se rasgan las vestiduras y enfrentan una gran pelea opositora al gobierno de López Obrador. En nuestro espacio, en nuestra opinión, nosotros hemos declarado que no defendemos a ningún partido político o persona en especial, ni siquiera al presidente Andrés Manuel López Obrador. Estamos en favor de México y de los mexicanos y creemos que es necesario el cambio, y el único que lo propuso acorde a lo que nosotros pensamos es el presidente de la República. Por ello es que ustedes nos identifican con muchas de sus formas y sus maneras. No creemos en los absolutos, absolutos solo uno, en las creencias de la gran mayoría de los seres humanos. En lo que respecta a cuestiones políticas, pues difícilmente encontrar bueno el que tenga 30% de bueno y un 70% de malo. Y van a haber cosas que se equivocan. Hoy en día, una de las cosas que en estos últimos días se ha estado manejando es el asunto de los préstamos y del manejo de los recursos económicos en el rescate por la pandemia. Y nosotros decimos por la miseria que se vive en la nación, a pesar de ser una nación rica. Y López Obrador habla de separar el poder económico del poder político. Y ha sido imposible. Los dueños del poder, el dinero, los que él señaló en muchas ocasiones como la mafia del poder, no se ha vencido, se ha ganado una elección. Y hoy vivos en redes sociales, vivos en muchas cosas. Por ahí me mandaban un mensaje de todo lo que no ha hecho López Obrador y se indignaban hasta porque había quitado la Policía Federal y que había quitado el apoyo a los adultos y que había quitado el apoyo a los niños con cárcel. A las guarderías. A las guarderías. Unas estructuras sociales corruptas, todo, corruptas, donde se vaciaba y se viciaba la forma de actuar de cada uno. Y nosotros entendemos que una estructura corrupta como esta, apenas si se están demoliendo los muros, todavía no se ha empezado a construir la nación que queremos. Se está todavía en la batalla de destruirlo y López Obrador al parecer se ha quedado solo. Sus mismos miembros del gabinete, como la señora Gabriela Márquez, como Marcelo Ebrard, como Arturo Herrera, ya estaban aplaudiendo al Banco Interamericano y ya estaban hablando de una medida extraordinaria del Consejo Empresarial Internacional, de los empresarios. Banco Interamericano de Desarrollo y Empresarial, que es privado. Pues. Son privados, todos, era un asunto privado. Y López Obrador señala bien, mientras sea el asunto y el negocio privado, pues no hay ningún problema que den crédito. Es más, es su función de estos bancos dar créditos a las empresas. El problema es que el aval, ya Hacienda ya estaba diciendo que era aval, porque dice la señora Gabriela Márquez de la Secretaría de Economía que tiene un asiento en esta, como consejero, pero no que el pueblo de México, Hacienda, iba a ser el aval. Y ya sabemos que los préstamos que dan estas empresas habla de una forma de hacerlo donde la señora Gabriela Márquez de la Secretaría es un factoraje, ¿no? Es una cuestión de factoraje donde
te venden algo, hay un aval y al final lo compras a un menor precio. Si iban a ser 12,000 millones de pesos, iban a dar de dólares, iban a ser 10,000 los que iba a pagar, pero al final al que le iban a cobrar no iba a ser a las empresas, sino a Hacienda. Lo que tú has señalado durante muchas veces y algo que tú combatiste desde hace años, que ha sido ese robo del siglo del FOBAPROA, y hoy lo quieren revivir estos rivales. Y a la hora de señalarlos, saltan los pececitos, las rémoras de esos grandes tiburones, y brincan por todos lados queriendo defender lo indefendible, las estructuras corruptas, el sistema neoliberal, en el mundo es una sociedad decadente, es lo que ha llevado a estas crisis financieras en todo el mundo. Y en México en especial tenemos una oportunidad de cambiar las cosas, si estamos atentos. No se trata de que si protegemos al peje como chairos o si somos antagónicos como fifís. Para mentalidades pequeñas y obtusas, pues sí pueden caer en esos rubros. Nosotros hablamos de México y México necesita ser protegido así como su economía para no seguir cargando más lastres que nosotros nunca los beneficios los gozamos, donde nada más se gozan las mismas familias privilegiadas, así como viene Alfonso Romo, Antonio Madero Bracho, de esas 5 primeras familias de allá del norte, que estoy hablando de los tiempos de la revolución hasta el día de hoy, son mandamases en México, como se hizo Carlos Salinas de Gortari, hizo a Carlos Slim, como hicieron a los Zambrano, a Ricardo Salinas Priego, de Imevisión, ahora ya es TV Azteca y es el segundo millonario más grande y no quiere pagar impuestos. Lo mismo Azcárraga, y este señor que te decía, Carlos Salazar Lomelí, del Consejo Empresarial, ¿no? Que nosotros lo vimos muy molesto cuando entró a hablar con López Obrador, porque habían dado marcha atrás a la Constellation Brand y porque, lógicamente, en esa negociación donde pedían dinero y pedían prórroga, López Obrador le dijo, no se puede. Tienen paga, son los que más dinero, más paga tienen. Yo pediría que para mi amigo Jacob, que está allá, lo dejaran abrir, tiene una semana con su negocio cerrado, 2 semanas ya con su negocio cerrado, no lo dejan abrir. ¿Cuántos empleos? ¿Y cuándo cerraron Oxxo? 6 empleados. Con 6 empleados. ¿Y cuándo cerraron los Oxxo? ¿Cuándo cerraron Electra? ¿Cuándo cerraron hasta se amparó el señor Salinas Priego y ganó un amparo? Aquí en Huistlas salió una tienda y mostró un amparo. A nivel nacional igual, y él es el que no quiere pagar. Y mi amigo está sufriendo. Entonces, hay algo que no leen algunos, o no quieren leer o no quieren entender, es que este cambio tiene que generarse. Si no lo puede hacer López Obrador, sí las personas pensantes que estamos alrededor, y evitar que nuevamente la carga siga siendo pesada, doctor. Pues es que hay muchos ejemplos que podemos poner de un supuesto neoliberalismo, que no es neoliberalismo en sí, porque en México era la asociación del poder político con el económico, que no han querido soltar. Por ahí alguien decía, para que nos entendamos y veamos que estemos hablando de lo mismo. ¿Qué entendemos o qué entiendo yo por neoliberalismo? No sé si estamos de acuerdo. Y es cuando la empresa, la iniciativa privada, es dueña del producto de la nación. Cuando ellos manejan, los gobiernos neoliberales fomentaron la iniciativa privada y todos los recursos mineros, de donde ustedes quieran, los manejan las empresas privadas y el Estado no interviene. Algo que está ahora en juego y que ha estado en juego porque quisieron privatizarlo todo y han logrado. Pemex, 2/3 partes igual. Va a desaparecer como la conocemos. Todo. Se acabaron. Ajá, y López Obrador quiere echar atrás esto y ha sido la batalla dura. Entonces, esos sistemas neoliberales fueron los que le quitaron al pueblo la propiedad de sus recursos. Sí, pero miren, el neoliberalismo es que la empresa privada se apodera del proceso productivo de un país y el Estado nada más toma la función de administrar y de gobernar. Pero todo el proceso productivo supuestamente lo generan las empresas privadas. Eso está bien, Estados Unidos es el ejemplo máximo de ese tipo de filosofía económica y les ha resultado. También los europeos tienen otro tipo de
de proceso económico y también les ha resultado también. Y el gobierno administra y gobierna ese tipo de situaciones. El problema es aquí que el poder económico está muy vinculado con el poder político. No voy a quitar esto porque ya se me cayó. Y en forma corrupta. Y en forma corrupta. Les voy a poner un ejemplo, miren. Viene Peña Nieto, hace la reforma energética. La reforma energética dice que los privados pueden coproducir con el gobierno el petróleo, la extracción del petróleo. Así lo dicen. Entonces, descubren de casualidad, a 60 kilómetros de Dos Bocas, Tabasco, descubren el pozo Zama y lo ponen a la venta, lo subastan. Llegan por ahí una familia Gerard, cuñados de Carlos Salinas de Gortari, ¿verdad? Y compran el pozo, esa concesión, por no sé cuánto dinero. Pero no invierten dinero, se lo piden a una financiera que administra fondos de las Afores. Lo que estábamos hablando ahorita. Exactamente, o sea, le piden prestado a esa empresa de las Afores. Esa empresa de las Afores, casualmente, el dueño, el gerente, es hermano de Gerard. Hermano de Gerard, cuñado de Salinas de Gortari, y le prestan la lana de las Afores del pueblo de México para comprar el pozo Zama. Pero como hay una denuncia de que huele, que no les gustó el mudito, como dice el señor presidente, ¿va? De volada agarran el pozo más importante del mundo últimamente, el cuarto, en cuanto a su proyección productiva en el futuro, y se lo venden a BlackRock. Para que cuando los siguientes gobiernos quieran reclamarle, aquí hay tratados internacionales que protegen a BlackRock, si me lo quitas pasaría lo mismo que el aeropuerto de Toluca. Hay que pagar indemnizaciones, etcétera. Entonces, blindan esa compra, pero esa compra fue hecha con recursos del pueblo de México, no de la nación, del pueblo de México. Entonces, ahí ese es el contubernio y el compadrazgo de ese poder económico con el poder político. Y podemos poner ejemplos como no se imaginan. 3 se me ocurren, pero bueno, lo dejamos por ahí. Y resulta, ¿verdad?, que estas gentes obviamente no quieren perder el poder. Todo esto nace con Salinas de Gortari, Guillo. Sí, es el gran la cabeza antes de Salinas de Gortari, viene por ahí López Portillo, no sé si te acuerdas, sí, que por ahí lanza un discurso de llora. Pero que dice que jamás vamos a ser pobres por la cantidad de petróleo. En el tiempo de la bonanza que del se petrolero. descubrió en Cantarell. ¿Para qué crees que sirvió Cantarell, Memo? Tú dime, para tener recursos del exterior. Entrada de divisas, porque todo el mundo nos compraba petróleo. Sí. Éramos el cuarto productor de petróleo del mundo. Y uno de los, México. de los mayores, que vendían sus productos. Pero resulta, fertilizantes, etcétera. Pero resulta que Cantarell, durante muchos años, que es de Tabasco, del sur de México, mantuvo caminando a este país, porque cerca del 70% de los recursos que entraban a la hacienda de este país eran por concepto de divisas del petróleo, Memo. Y eso desarrolló al norte del país, al sur del país. Platico esta historia porque al final de este proceso les voy a decir por qué los norteños son tan malagradecidos y ahora nos quieren desconocer. Luego resulta que se le ocurre a Salinas de Gortari hacer el Tratado de Libre Comercio y ahí empieza el desarrollo del norte del país. Todavía de buena onda viene López Obrador y dice, vamos a crear una zona libre con Estados Unidos para que puedan competir al mismo nivel. Eso fue hace poquito. Sí, lo que hizo eso fue hace poquito. Al entrar a su gobierno. Exactamente. Y al sur no nos dio nada. También lo prometió, pero aquí no cumplió. Pero no nos dio nada. Que son los fieles del sur, porque nosotros somos los fieles del sur al señor presidente. Resulta... Me gusta eso. Me gusta esa expresión. Es que es cierto. Es cierto. Es cierto lo que estamos diciendo. Entonces resulta que ahora se viene, gana el poder el pueblo de México. Fíjate lo que dije. No ganó el poder el PG. No. El pueblo de México, el proletariado más la clase media baja y media, votamos
por el cambio, para quitar toda esta serie de tranzas colusión y colusión entre el poder económico que terminó en el gasolinazo, Memo. Sí. Que fue una afrenta para el pueblo de México, igual que el FOBAPROA. Lo de la luz, lo de la Comisión Federal. Y ahora, pues hay un proceso ahí donde los empresarios quieren seguir con varias cosas que ya les quitó el peje, como por ejemplo, lo de la reforma energética, sí, la para el peje. Segundo, los nenes quieren que les sigan condonando la millonada de impuestos que les condonaban, que se los regalaban. ¿Y que les daban el negocio y no les cobraban impuestos. No. Ellos estaban felices, eran miles de millones que le quitaban al pueblo de México. Con el pretexto de ayudar a los pequeños, ellos siempre pedían para los pequeños, pero los únicos beneficiados aparte eran de ellos. pagar sueldos de miseria. Sí, nunca han generado riqueza ellos más que para sus propias familias. Miseria. Tanto que los americanos dijeron, si quieren seguirnos vendiendo partes para autos, los empleados, tienen que ganar. Los trabajadores mexicanos tienen que ganar mínimo $16 por hora, si no te castigamos. Fíjate, el abuso. Sí, porque era una competencia sumamente desleal para las empresas norteamericanas. Fíjate, por ahí va la cosa, o sea, de ese tamaño es el abuso, pues, pero ahí no lo dicen. Aparte quieren seguir manejando todos los contratos que salen, quieren seguir manejando lo de las afores, disponer de ese dinero como si fuera de ellos, ¿verdad? Sí. Y toda esa serie de privilegios, claro, cualquiera se vuelve rico así, cabrón. Y aparte los contratos, ¿verdad? Siempre, pues ahora, ¿perdón? Siempre se han enorgullecido, ¿no? En esa mafia de poder que se creó donde políticos y empresarios se hicieron uno, de ser personas exitosas. Pues sí, pero ese conflicto de intereses creado, ¿a quién no va a ser exitoso? Si en esos círculos de poder, en esa complicidad de cuñados, compadres, amantes, ahijados, etcétera, etcétera, siempre se repartieron el pastel y todo fue arriba. Nosotros podíamos ver, incluso algunos podíamos enterarnos, pero jamás se podía penetrar a esa esfera. Esa es la que hoy se desquebrajó y la que está representando la pelea. ¿De quién crees que es el reclusorio? ¿De Villacomatitlán? Es privado, ¿no? No sé. ¿De Carlos Slim? Sí, pues le pagan una renta. Así como BlackRock es la financiera a nivel mundial, el corporativo mundial más poderoso con la figura de Larry Fink, que nada más es una figura y que atrás están los grandes poderosos, donde se dice que aún Carlos Salinas de Gortari está. Igual con el señor Slim. El señor Slim nace a través de que se le da Teléfonos de México y hoy está en todos lados. Acaba de anunciar que se le va a dar la segunda del Tren Maya. Del Tren Maya, pero yo creo que está en todas. Yo creo que está en todas, que son nada más concesiones para su cuate. Claro. Alguien me escribía ahí, pues si no le dan, los tira. Sí, le han dado un gran poder y por eso vemos valiente la postura del presidente de la República. El Arco Norte que pasa a un lado de Puebla es del Slim. Sí. Pues, ¿quién crees tú que construyó? No me lo creas, pero casi estoy seguro, doble contra sencillo, para la gente que nos pone en duda lo que decimos en las redes sociales. Sí. Pueden ustedes preguntar, y el dueño de este edificio, el Seguro Social, es un Gerard. Otro cuñadito, de la familia del cuñadito. Público-privada se llama. Y creo que le van a pagar 350 millones de pesos anuales de renta, más aparte la renta de las camas, más aparte las rentas de los rayos X, más etcétera, etcétera, total que es un dineral. Pero así como este hospital, Memo, construyeron un montón de hospitales. Y de cosas. Exacto. Cada vez que ha habido un desastre, terremotos, inundaciones, caída del precio del petróleo, cualquier cosa que suceda de gran magnitud, es aprovechado por esos exitosos empresarios y políticos. Son ríos de dinero. Para hacerse de grandes millones que no cabrían en este pequeño y modesto cuarto que es nuestra sala de grabación. Y ese es el problema, que justamente cuando el pueblo está en desgracia, es el momento idóneo para que estos viles se enriquezcan. Ahorita, fíjense bien, si, por lo que dices, para aquellos que ponen en duda nuestras palabras, ahorita, nosotros desde mucho antes de la pandemia ya estábamos en graves conflictos económicos y de todo tipo. Claro. Con esto se recrudeció y lo que recibimos es de nuestros amigos norteños, ¿no?
ese señalamiento de ser una carga a la nación y de quererse independizar, de mandar a un lado al peje, de hacer un lado al sur. ¿Y quién piensa en lo que se está viviendo acá? ¿A quién le interesa? Y si ustedes quieren saber qué es lo que tiene México de riquezas, pues vean solo al sur. Vean solo al sur. La frontera norte, ayer fui aquí a traer unas mojarritas y atender un animalito y veníamos viendo lo maravilloso que es nuestra tierra. Pero siempre no fuiste a ninguna fiesta, ¿eh? No, para nada, no fui a ninguna fiesta. No fuimos a fiesta y nosotros nos damos cuenta que para aquí lo que nosotros siempre hemos buscado, estamos muy lejos, pero muy lejos de estar en los intereses de estas personas que están como muy lejanas, están hasta allá arriba, no alcanzan a ver aquí hasta abajo donde está la podredumbre, donde nos dejan todo. Ahorita me contabas que estuviste a punto de tener un desaguisado con unas personas extranjeras que ven mal a los médicos. ¿Quién protege a los médicos acá? ¿Quién protege a mis amigos pequeños empresarios? Nadie. Y sin embargo se hace un gran alboroto, pero un máximo alboroto, porque nuevamente los vivales de México, los grandes señores del poder y del dinero en México, no se les ha podido cumplir su caprichito y quieren seguir en la mamazón. ¿Y dónde que se imaginan? Ser millonario en México, ¿sabe qué implica? Es ser millonario como Carlos Slim, el hombre más rico del mundo, o el segundo más rico de México, es el octavo a nivel mundial, para que vean cuánto es los filones que se llevan estas personas. ¿Cómo no? Mira, todo resulta que ahora que le quieren echar todas las culpas al peje de lo que está pasando, pues mira, yo hay muchas cosas con las que no estoy de acuerdo. ¿Qué le pasó a Ebrard y a Herrera y a la señora Márquez? Probablemente, ahorita te voy a decir, y probablemente en muchas cosas tengan razón las personas que lo critican, pero en la mayoría no tienen Sí, hay razón. muchas cosas que hace mal. Las primeras creo que fue no haberlos metido a la cárcel. Exactamente. Te voy a platicar lo del BID, de que el presidente se opuso. Sí. El presidente, fíjate que débilmente dijo, no me gusta el modito. Se le quisieron ir por la libre. Es con el que hicieron las cosas, se fueron por la libre, en contubernio con una entidad internacional. Sí. Ahí te va. El crédito de los 12,000 millones de dólares que consiguieron el Consejo Mexicano de Negocios no es para todos, es para 30,000 empresas. Empresas, sí. Nada más. Pero esas empresas tienen que tener una condición muy importante para ellos. Es que sean empresas que le surtan a las grandes corporaciones ancla. Una corporación ancla, para muchos, que es fácil entenderlo, es aquella que se pone en un lugar y que necesita ser surtida de diversos Que los busters le decían a los para demás, poder trabajar, los busters, ¿verdad? Y, por ejemplo, pongamos un ejemplo, la Herdes. La Herdes necesita latas, necesita cajas para empaques, necesita aceite. Cintillas. Entonces, y todo eso. Cintillas, una empresa produce las latas, la otra produce las cajas, y etcétera. Esos son los proveedores de la empresa ancla. Puso como ejemplo la Herdes. No sé ni cómo funcione, pero así ha de ser. Resulta que para poder ser merecedor de esos créditos, primero le tienes que vender a ellos. Entonces, cuando yo, no sé, la cartonera de Tapachula, le surto a una compañía ancla, esa compañía me da una factura. Sí, lo de las facturas, sí. Eso Factureras, el factoraje. el factoraje, sí. Pero ahí te van. Esta empresa ya recibió mis cartones y lo único que me da la empresa es una factura. Y llega el de los cintillos, para cerrar la caja, y le da otra factura a la empresa ancla, y ahí se van. El aceite, las latas, todo lo que tú quieras, factura, ahí está. La empresa ancla recibe todo ese recurso de una zona geográfica, fíjate lo importante. Y de repente dice, no te preocupes, manito. Yo pago. Yo te pago. Muchas gracias, señor, pero te voy a pagar en 90 días. Sí. Y como no hay entradas, porque Jacob está vendiendo bolsas y se está quedando sin dinero porque vende bolsas a una velocidad, te llegan a deber más de lo que tienes en inventario. Y tú tienes proveedores que tienes atrás. Te dicen, pero fíjate que no tengo dinero.
pero ya te conseguí un crédito en el Banco Interamericano. Así es, el Banco Interamericano únicamente le va a prestar a aquellos que tienen mi factura. Entonces llega Jacob, pone la factura que le dio estos señores, ¿verdad? X. Y el Banco Interamericano le presta a Jacob, no le presta a la empresa Ancla. Sí. No Pero paga, me presta. te prestan, no te pagan, pero te dicen, Pero te va a cobrar. pero te dicen, mira, Tú eres como el que te voy a debes, pagar en 90 días, ¿ah? Te voy a cobrar un interés barato, mano. El 2% mensual. Barato, está muy barato. Entonces resulta que si te pagan la empresa Ancla a los 3 meses, ya te quitan el 6% de la mercancía que tú le diste. ¿Vamos bien? Pero el que se endeuda y que probablemente hipoteque su propiedad para que te tengan que prestar es la empresita, no la empresa Ancla. Sí, porque vaya, hay que meter garantía. ¿Ya viste lo diabólico Sí, y la sí, monstruosidad? sí. Fíjate lo que te estoy diciendo. Pero dicen los grandes corporativos, no se va a hacer el siguiente FOBAPROA porque todos estos son créditos limpios, son créditos A. Son créditos A en ese momento. Pero ¿qué va a pasar si las ventas decaen? Si la gente deja de ¿Quién es el producir aval? y si no tienes liquidez. El aval eres tú mismo, es tu factura y tu casa. Bueno, en la empresa. Porque aunque no la hipoteques, el banco tiene la facultad de que tú, si tu proveedor no le pagas, va y señala tu casa. Cualquiera que tenga un lío judicial sabe que así pasa. Aunque no hayas hipotecado, van y señalan tu negocio o tu casa. Ahí vamos. Pero la empresa Ancla jamás recibió dinero prestado. No le debe a nadie. Recibe tu mercancía, el dinero te lo da la banca y ellos quedan acá. Y con el pretexto de que la situación económica está caída, resulta que no le pagan a la empresita. Y esa empresita cae en cartera vencida. Y al caer en cartera vencida, sigue pagando intereses más los moratorios. Esa es la historia que sucedió en 1994. Se llama FOBAPROA. Es una historia planeada. Que no se hagan. El plan es diabólico. Por eso, el señor presidente dice, no me gusta el modito. Es un golpe de Estado económico que le están tratando de dar a la nación mexicana y el señor presidente al cual le dedicamos este programa, ¿sí? Al cual le dedicamos este programa, abusado, señor presidente, no acepte eso, porque en el momento que una empresa Ancla se declara en quiebra y no le paga a los proveedores, tenemos un nuevo FOBAPROA. Ese crédito A en 6 meses se convierte en crédito basura, señor presidente. Reto a cualquiera de nuestros detractores a que niegue lo que estoy diciendo. Así fue como se generó el FOBAPROA. Ahí estuvimos, continuamos en el... En un momento regresamos, amigos.